esperanza en medio de un mundo que está lleno de señales de muerte siempre será desafiante. Hablar de esperanza cuando lo que vemos a nuestro alrededor es violencia, es muerte, delincuencia, nos confronta y nos desafía. Hablar de esperanza cuando las cosas en la casa, lejos de estar mejor, están siempre más complejas. Pareciera que sonara utópico y respondiera a aquello que son las acusaciones frecuentes a los cristianos: fanatismo. ¿Es la esperanza fanatismo? ¿Es la esperanza el abrazarse a algo que no tiene sentido, que no tiene razón, que no tiene fundamento, que no tiene realmente raíces? El Señor puso en mi corazón comenzar una nueva serie titulada Construyamos la esperanza, hagámosla visible. Es que si hay algo que basta leer los diarios, escuchar las noticias, hablar con la gente en las calles, es que miles han perdido la esperanza. Y en medio de eso, las iglesias están inmersas. Templos por doquier, nuevas iglesias que se levantan, nuevos emprendimientos cristianos que arrancan. Pero la realidad es que miles siguen caminando sin esperanza. Quiero invitarle a tomar la reflexión escrita que la tiene allí en su mano junto a la revista de esta semana. Y quiero que saque la reflexión escrita y declare para los que están en este sitio y para los que nos ven en la señal de Israel TV online, en el mundo entero, el tema de esta mañana, el primer tema de esta serie: construyamos la esperanza, hagámosla visible. ¿Cuál es el primer tema? Dígalo fuerte. Ok, vamos de nuevo, fuerte. Llenos de esperanza. Tal vez algunos dirían: pastor, estoy lleno de cualquier cosa menos de esperanza. Estoy lleno de frustración, estoy lleno de dolor, estoy lleno de desánimo, estoy lleno de tristeza, pero lleno de esperanza. Llenos de esperanza. Es que si hay algo que Pablo aprendió en el caminar con Dios y lo iba enseñando con fuerza, es que quien conoce a Dios está lleno de esperanza, porque es el Dios de toda esperanza el que ha venido a tu vida a través de su Santo Espíritu. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, la esperanza de ese Dios está en ti. Pero no solamente la esperanza, sino también está el gozo. Si hay algo que David sabía, David el salmista, era la importancia del gozo. Y David le decía al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando en el caminar cristiano perdemos el gozo, perdemos todo. Perdemos todo. Y en esta mañana queremos compartir, llenos de esperanza, llenos de gozo. La carta que acabamos de leer, la carta a los Romanos, es una carta fundamental en la vida de fe. La carta a los Romanos nos enseña acerca de la salvación, cómo operó esa salvación. Pablo hace un rastreo histórico a través del cual nos presenta cómo Dios establece el plan de salvación y trabaja ese plan desde el arranque, desde la promesa que Abraham recibe para que a través de un pueblo
llegue la salvación de Dios. Pero rápidamente Pablo entiende algo. Entiende de que en ese plan de salvación nuestro Dios fue ampliando el anhelo de su corazón. Y esa promesa que es dada a un pueblo, a una persona y a través de él a una nación, luego se amplía. Y Pablo trae una declaración extraordinaria en este libro. Porque el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios a todo aquel que cree. Pero sigue. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Es que Pablo entendía esa necesidad de reconocer la historia de la salvación, pero también tenía el deseo de que aquellos nuevos actores se sintieran parte de. Y lidiar en medio de eso no fue sencillo. Lidiar en medio de ese exclusivismo judío. Lidiar en medio de ese antagonismo entre judíos y gentiles no fue fácil. En medio de todo ello, pareciera de que no había camino. No había posibilidad de que esos dos pueblos se juntaran para ser un solo pueblo. Pero viene Pablo y trae el mensaje de la esperanza. Y habla de la esperanza contra esperanza, de ese camino que muchas veces va contra todo, contra lo que se ve, contra lo que se oye, contra lo que se palpa. Al final, el camino de la esperanza es así, es así. Uno tiene que estar dispuesto a caminar con Dios a pesar de. ¿Y sabe algo? Allí es donde usted entiende que el camino de fe nunca será sencillo. Porque muchas veces usted está viendo algo, pero está siendo animado a seguir, a caminar, a pesar de lo que está viendo. A pesar de esas imágenes que hoy veíamos al comenzar esta reflexión y al plantearnos una pregunta, ¿hay esperanza? Pero el camino de la fe nunca será sencillo. Quien cree debe estar dispuesto a esperar. Quien cree debe estar dispuesto ¿a qué? A esperar. Y es allí, querido hermano y amigo, en la espera donde Dios comienza a trabajar. Es en la espera donde Dios nos comienza a moldear. Es en la espera donde Dios nos comienza a pulir. La espera desafía nuestras convicciones, confronta nuestra esperanza. La espera confronta la esperanza cristiana que nosotros tenemos. Pero la esperanza no es ambigua. Y aquí viene lo hermoso para quienes están abrazando la fe cristiana, para quienes están decidiendo caminar de mano de Dios, para quienes están yendo en esperanza contra esperanza. Es que la esperanza no es ambigua, no. La esperanza no es ambigua. La esperanza descansa en el testimonio fiel de la palabra. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Allí está el papel de la palabra. Cuando tu esperanza descansa en el testimonio fiel de la palabra, esa palabra te acompaña en medio de la espera.
Esa palabra te consuela en medio de la espera. Esa palabra trae la convicción de la esperanza. Pero ¿qué necesitamos saber acerca de la esperanza? Si Pablo le da valor en medio de una situación donde apela a que esa relación entre fuertes y débiles, esa relación entre judíos y gentiles, esas relaciones que a veces pareciera que nunca se van a unir, se puedan unir, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñar acerca de la esperanza? Y Pablo nos quiere decir cosas claras. La esperanza enseña. Lo primero que va a hacer la esperanza es enseñar. En el camino permite conocer a quien se espera, el Eterno. La esperanza te va a enseñar, te va a permitir conocer a Dios. Porque mientras estás en el camino, la esperanza va a permitir que ese Dios que se revela se haga tu vida real. Pero no solo que la esperanza enseña, la esperanza une. Y esto es importante. Escucha, la esperanza une. Cuando una familia está esperando en Dios, la esperanza ¿qué? Une. Cuando una iglesia está esperando en Dios, la esperanza ¿qué? Une. Cuando como hermanos estamos esperando en Dios, la esperanza une. La esperanza une. En la adversidad fortalece los corazones de quienes no se rinden y glorifican al Señor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice Pablo? Un mismo sentir. La esperanza une para que unánimes a una voz, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted me dirá, pastor, ¿cómo voy a glorificar a Dios si yo estoy pasando por una situación dura? Si usted supiera lo que yo estoy pasando, si usted supiera lo que yo estoy viviendo, usted no se atrevería a decir que en la esperanza se puede glorificar a Dios. No, yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo sé lo que estoy pasando yo. Y en lo que yo estoy pasando he aprendido algo. Que sí se puede glorificar a Dios en medio de ese camino. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza abre camino. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. La esperanza abre camino. Levanta sendas que van confirmando las promesas de Dios. Esto es importante que entiendas. La esperanza descansa en el testimonio fiel de la palabra. Pero ¿dónde el testimonio fiel de la palabra se hace visible? En el camino. En el camino. Cuando yo avanzo, cuando camino, cuando no me detengo, cuando sigo creyendo contra lo que veo y declarando que Dios es el Dios de toda esperanza. Es allí donde cobra sentido esas promesas. No cuando me quedo detenido. No cuando me quedo paralizado, no cuando me quedo lamentando y lamentando. Allí no encontraré jamás las promesas de Dios visibles a mi vida. Las encontraré cuando esté dispuesto a entender que la esperanza abre camino. Y si la esperanza abre camino, la esperanza alegra el corazón, invita a celebrar las misericordias de Dios. Aunque tú estés viviendo afligido,
angustiado. Hay cosas que hay que celebrar. Y hermano querido, lo que el enemigo quiere es que nos saquemos de la cabeza ese espíritu celebrativo. Pero todos los días hay algo que celebrar. Porque en esas señales de muerte siempre Dios va a tener signos de vida. Signos. Tiene que ver con los signos vitales. Y aunque una persona esté en la cama, esté agonizando, mientras hay, ¿qué cosa? Signos vitales, significa algo. ¿Que hay qué? No, hay vida. Y ahora viene algo importante. Hace unos días escuchaba a un hombre decir algo extraordinario. Un amigo uruguayo compartiendo una ponencia acerca del trabajo con la niñez. Decía que hemos crecido escuchando, y es verdad, aquella expresión. Mientras hay vida, ¿qué? Pero con Jesús las cosas se invierten. Cuando hay esperanza, hay vida. Cuando hay esperanza, hay vida. Porque hay gente que camina por las calles, pero no tiene esperanza y ha perdido el sentido de la vida. Y allí es donde dice Pablo: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, ¿qué cosa? Las promesas a los padres. ¿Y cuándo iba confirmando Dios la promesa en los padres? Cuando Israel iba, ¿qué? Caminando. Cuando caminaba en el desierto, cuando caminaba en medio del dolor, cuando caminaba en la angustia, las promesas de Dios se iban haciendo reales. Es en el camino donde tú tienes que aprender a que esas promesas se van a ver. Y para los gentiles, dice el texto, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Glorificar a Dios. Y allí es donde necesitamos seguir aprendiendo de la esperanza. ¿Por qué glorificar a Dios? Porque Dios abre camino. ¿Por qué glorificar a Dios? Porque Dios cumple su promesa. Pero también hay algo que necesitamos tener claro. La esperanza en Dios no avergüenza, dignifica. La esperanza en Dios, ¿qué? No te avergüences de que si tu mamá está en la cama, tú estés allí clamando al Dios de esperanza. No te avergüences que aunque la situación está dura en la casa, tú sigas creyendo que Dios va a hacer algo especial con tu hijo. No te avergüences, porque la esperanza en Dios no avergüenza, dignifica. La palabra dice: y el Dios, ¿de qué? De esperanza. El Dios de esperanza. Pero la esperanza en Dios no sostiene. ¿Cómo? No sostiene, transforma. Porque mientras tú vas en el camino, la esperanza te está transformando, te está llenando de aquello que tú necesitas. Está llevándose lo que no es útil y te está llenando de lo que necesitas. Por eso dice la palabra: os llene de todo gozo. ¿Y qué más? Y paz en el creer. En el creer necesitamos gozo, pero también necesitamos ¿qué? Paz. Para que a pesar de lo que está pasando, tú sigas allí, abrazado esa esperanza que es en Cristo Jesús. La esperanza en Dios no es humana. Eso es lo que muchos no entienden. La esperanza no es humana. Descansa en su poder.
La Escritura dice, para que abundéis. ¿En qué? En esperanza. ¿Por qué? La esperanza viene, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a caminar con Dios, allí va a estar la esperanza. Entonces, ¿qué más necesitamos saber de la esperanza? La esperanza no es un método, no es un método de pensar de manera positiva, no es un método de liberarme de las tensiones, no es un método de abandonar mi cuerpo para que salga todo lo negativo, no es un método, menos aún un programa. No, la esperanza no es un programa donde el pastor te va a dar una receta. A ver, mi hermana, lea estos versos toda la mañana. A ver, mi hermana, repite esta oración toda la mañana. No, la esperanza no es un método, menos aún un programa. Es la gracia de Dios que se muestra en Jesús el resucitado, porque Él vive. Triunfaré, ¿qué? Mañana. La esperanza nuestra es a causa de que Cristo venció a la muerte, al pecado y resucitó. Entonces, si Él resucitó, Él tiene poder de resucitar lo que se está muriendo en tu vida. Él tiene poder para resucitar tu hogar. Él tiene poder. Y es por eso que la esperanza trae gozo. Gozo. Quien conoce a Jesús lo evidencia. ¿Cómo no tener gozo frente a la propuesta de Jesús? Él dice que Él vino a traer vida plena, abundante. Tristemente, muchos creyentes han dejado oscurecer esa vida porque se han enfocado en su conflicto, en su problema, en su circunstancia, en su dolor, y no avanzan y se quedan allí, y miran y no entienden que la única manera de que la esperanza de Dios cobre fuerza es en el camino. Es en el camino. Por eso al pueblo de Dios, a la iglesia se la llamó en el primer siglo los del camino. Los del camino. Porque era un pueblo que entendía que había que seguir, que había que avanzar. Pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo le dice a judíos y a gentiles, a quienes no podían verse, a quienes tenían conflictos, a quienes tenían diferencias irreconciliables: yo tengo la esperanza de que Cristo puede unirlos, porque si Él está en ustedes, no solo estáis llenos de esperanza y de gozo, también estáis llenos de bondad y de conocimiento. Y eso es lo hermoso de la esperanza. Si eso es así, Pablo está dispuesto a decirle a esos creyentes de Roma que la esperanza no se esconde, se muestra. Si no hay que avergonzarse de esperar en Dios, entonces la esperanza no se esconde. La esperanza se muestra. En medio de mis circunstancias, en medio de mis dolores, en medio de mis angustias, en medio de mis preocupaciones, la esperanza no se esconde, se muestra, se da a conocer, se comparte. Se comparte. Y tal vez usted me diga: pastor, no me pida que comparta cuando ni yo mismo puedo con lo que tengo.
Pablo trabaja fuertemente esta verdad de la esperanza. Y en otra carta, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 en adelante, habla de esta dinámica. El dolor, el consuelo, para que quien ha vivido el dolor y el consuelo pueda consolar a otros. Y así la esperanza cobre fuerza. Tú has pasado por dolores que yo no he pasado. Yo he pasado por dolores que tú no has pasado. Y al haber pasado por dolores que yo no he pasado, cuando yo los pase, tú me puedes consolar. Y al haber pasado yo por dolores que tú no has pasado, cuando tú tengas esos dolores, yo te puedo consolar para que la esperanza en Cristo siga viva. Pero algo lindo que Pablo declara que el pueblo de Dios es el pueblo de la esperanza. El pueblo de Dios es el pueblo de la esperanza. La esperanza del mundo vino a través de un pueblo. Un pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo de la esperanza. Y es por eso que el enemigo nos quiere tener sometidos. Nos quiere tener frustrados, desanimados. Nos quiere tener metidos en aquello que estamos viviendo, porque Él sabe que esa esperanza que es en Cristo Jesús se hará visible a través del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de la esperanza. Cada discípulo es llamado a traer esperanza. Usted, sí, usted, sí, usted. Joven que estás aquí, señorita que estás aquí. ¿Cuántos jóvenes hoy no tienen que andar tomando antidepresivos porque no tienen esperanza? ¿Cuántos niños hoy no están visitando a los psicólogos porque están deprimidos, porque no saben cómo enfrentar lo que pasa en su hogar? Pero jóvenes que están aquí, ustedes conocen al Dios de toda esperanza. Y ustedes tienen que compartir, testificar, hablar, decir que sí hay esperanza. Que sí hay esperanza. A pesar de lo que estamos viendo, hay esperanza, hermano. Pero la esperanza radica en la iglesia. Hace un par de años iba a una conferencia en Chicago. Y en casi 10,000 personas escuchaba al pastor de esa iglesia decir una frase que me animó más en mi tarea pastoral. Bill Hybels decía: la iglesia local, esperanza del mundo. Es la iglesia, pero no los edificios. No, los edificios no son la iglesia. La iglesia somos usted y soy yo. Usted, yo somos la esperanza, porque Cristo, el resucitado, vive en nosotros. Y si vive en nosotros, en usted vive la esperanza. Y esa es la esperanza que debemos de llevar. La esperanza radica en la iglesia, la luz del mundo y la sal de la tierra. No hay que esconderla. Debe dejarse sentir. A vida de uma criança sem esperança é uma vida vazia. Mas eles dentro dessa comunidade, eles passam por problemas seríssimos, desde abuso, desde violência, desde um índice altíssimo de assassinatos que existe nesse local. Como, por exemplo, já teve situações em que a gente teve que enterrar jovens que se perderam da esperança e que... Com tudo isso que eles enfrentam, com todas as dificuldades, tem toda a questão afetiva também. A maioria não tem carinho de pai, não tem carinho de mãe.
E sempre tem alguém que diga para eles que eles não vão conseguir, que o caminho deles é aquele lá. Elas não enxergam um futuro melhor. Elas enxergam a pobreza e tudo que a pobreza traz ao redor delas. Precisamos mostrar para elas que é possível ser pessoas diferentes, ser pessoas melhores. E aí a igreja entra nesse processo. Meu nome é Simone, eu trabalho aqui na igreja há 8 anos. Simone é uma pessoa muito especial, porque ela tem um amor muito grande pelas crianças. Ela é uma construtora de esperança na vida das crianças. Minha visão hoje com os meus alunos, que eles realmente sonhem, que eles alcancem esse sonho. O trabalho da Simone, bem como todos aqueles que cooperam dentro do departamento infantil da igreja, do ministério infantil, é de fundamental importância. Então a gente precisa de pessoas que estejam focadas exclusivamente com o trabalho com crianças. E aí a Simone faz um papel espetacular, porque se desgasta. Chegou ao ponto dela não querer ter o desejo de estar mais dentro de casa. E a mãe dela, então tá, vai morar com seu pai, vai viver com ele. Então assim, foi muitas conversas, né, entre ela, entre a Evelyn, muito choro. Nós oramos muito, até a gente procurar uma forma carinhosa de falar para a Evelyn que... Ela sempre me dá conselho assim: siga o seu caminho, não deixe nada lhe atrapalhar e sempre siga o caminho de Deus. Simplesmente eu amo muito, 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 muito. Eu não consigo medir a intensidade desse amor. Eu consigo equiparar o amor que eu tenho pela Evelyn ao amor que eu sinto pelos meus filhos. A tia Simone é como se fosse a minha terceira mãe. Quando eu preciso, ela sempre esteja comigo. Nós precisamos alcançar o mundo, mas só alcançaremos com a igreja. Se cada igreja no Brasil tivesse uma Simone, o nosso país seria transformado. E nós não teríamos mais a miséria que nós temos hoje, porque a esperança transforma. Local es la esperanza del mundo. ¿Estás dispuesto a ser la esperanza de quienes lo requieren? ¿O seguiremos ensimismados en nuestros propios problemas, sin entender que cuando consolamos a otros, Dios nos consuela a nosotros? Sin entender que cuando abrimos nuestro corazón para otros, Dios abre sendas para nosotros. Si la esperanza transforma, ¿será que tú necesitas ser transformado al acompañar y al construir la esperanza en otro? Como pastor, yo anhelo tener muchas Simone como esta hermana. Como esta hermana que sentía el dolor de una niña que iba a su clase de escuela dominical. Como esta hermana que no se conformó simplemente con darle una clase dominical y olvidarla, sino que estaba allí, la acompañaba, la animaba. Y esta niña dijo: Simone es como mi segunda madre. En las iglesias, las personas necesitan ser acompañadas. En las calles, las personas necesitan ser acompañadas. Salgamos, queridos hermanos, a construir la esperanza. Esa esperanza que no avergüenza.
esa esperanza que trae vida, esa esperanza que transforma, esa esperanza. ¿Cuántos hombres y mujeres llegaron a nuestra iglesia por los encuentros sin esperanza? Conocieron allí de Jesús, pero luego de un tiempo esa esperanza se fue oscureciendo, porque en el camino los dejamos solos. No hubo una Simone para acompañarlo, para cuidarlo. No hubo un varón para estar allí. Y se fue quedando, y en el camino miles se quedan, miles se van quedando. Toda iglesia enfrenta eso. Y muchas veces se van quedando con la mirada de quienes caminaron con ellos un día, pero luego los olvidaron. Pablo termina diciendo: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, ¿qué cosa? Verán. Y los que nunca han oído de él, ¿qué cosa? Pero Pablo dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en la esperanza si los que tienen la esperanza no quieren hablar? Están con la boca callada, están pensando en su problema, están pensando en que, ¿cómo salgo? Una persona muy cercana a mi hermano me decía al terminar la segunda celebración: Parrish, yo no sé cómo en medio de tus luchas has podido seguir. Y yo le decía: porque entendí que el Dios de toda esperanza se hace visible cuando camino. Y cuando camino y acompaño a otros y lloro con otros y consuelo a otros, Dios me consuela a mí y me anima a mí y me fortalece a mí y me dice: tranquilo, porque la esperanza tuya se va a cumplir. Tú lo vas a ver. Si me quedo detenido, hermano, el enemigo me pisa y me destruye. Pero yo tengo que avanzar. Avanzar. Tú tienes que avanzar. Porque afuera hay miles que necesitan conocer de esa esperanza.